Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que a partir del día de hoy vamos a trabajar el componente sintáctico y hemos trabajado todo lo que es el componente fonológico, hemos trabajado el componente morfológico, el componente semántico y ahora ya entramos al componente sintáctico. Este componente, como en algún momento lo comenté, es el que nos va a tomar mayor cantidad de tiempo, porque aquí vamos a trabajar dos tipos de frases y aparte también trabajamos el tema de oración. Entonces son varias semanas en las que vamos a desarrollar a este componente. Bien, bueno, la unidad de estudio del componente sintáctico es el sintagma y nosotros vamos a trabajarlo como un equivalente de frase. Bien, vamos a trabajar tanto sintagma como frase como equivalentes. Entonces, en esta clase y la clase de la próxima semana trabajamos la frase nominal, es decir, el sintagma nominal. ¿Ok? Como te estoy mencionando, son dos clases, por eso es que en esta la hemos denominado como la frase nominal uno, es la primera parte, que es lo que desarrollamos. En sí, lo que es la frase nominal, vamos a trabajar la estructura, sus funciones, su clasificación, y nos centramos en las dos categorías que funcionan como su núcleo, que son el nombre y el pronombre. ¿Ya? Eso es todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Lo primero que hacemos entonces es definir a la frase nominal y vamos a decir que es una estructura sintáctica que va a presentar como núcleo al nombre o al pronombre. Así puedes observar estos dos ejemplos. Esos empresarios viven en la capital. Tienes dos frases nominales, esos empresarios y la capital. Y tienes también la oración tú y yo somos un buen equipo. Tú y yo se va a considerar como una frase nominal y un buen equipo también va a ser otra frase nominal. Entonces, cada vez que tú observes un sustantivo o un pronombre, puedes asumir que este está formando una frase nominal. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que tienes el nombre María. María va a formar una frase nominal. Bien. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Entonces forma su propia frase nominal. Podrías pensar que él forma una frase nominal. ¿Por qué? Porque es un pronombre. Ahora, en el caso de que sea un sustantivo común, normalmente aparecen acompañados de un determinante, ¿no? Podría decir que la casa es una frase nominal. Ahí tienes núcleo y tienes un modificador directo. Como también podría pensar en la oración, Carlos me lo comentó. Entonces podrías afirmar que aquí tienes tres frases nominales. Carlos, por ser un nombre propio, va a ser una frase nominal. Me es un pronombre personal átono, entonces también va a ser una frase nominal. Y lo también va a ser una frase nominal, ¿por qué? Porque también es un pronombre personal átono. Entonces basta que sea pronombre para que puedas asumir que forma una frase nominal. Bien. Bueno, con esto te estoy demostrando que en una oración puedes encontrar una o más frases nominales. Y de ello también se infiere que estas pueden cumplir diferentes funciones, ¿no? Bien. Dicho esto, vamos a hablar un poco de la estructura. Esta es la estructura que presenta una FN. Como núcleo, siempre va a ser un nombre o un pronombre, así como le hemos definido. Pero este núcleo también puede aparecer acompañado de modificadores que sean directos
¿bien? O indirectos. Entonces, para que sea un modificador directo, tendría que presentar alguna de estas categorías, ¿bien? Las categorías que funcionan como modificadores directos son los determinantes, que pueden ser los artículos, los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores, o pueden ser también los adjetivos. Estos modificadores directos los vamos a desarrollar en nuestra próxima clase, ¿ok? La próxima clase, entonces, que es la segunda parte de frase nominal, lo que vamos a hacer es desarrollar la teoría de estas categorías, tanto de determinantes como de adjetivos. Bien, ahora, observo el caso del modificador indirecto. Para que sea modificador indirecto, eh, tendría que ser alguna de estas unidades sintácticas, ¿no? Puede ser una frase preposicional, puede ser una frase apositiva, o podría ser una proposición subordinada adjetiva. A ver, vamos a ver cuál es la diferencia entre este tipo de unidades, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo la casa de mi tío. En esta frase, tú vas a observar que tu núcleo va a ser casa, ¿no? Porque toda la información que se brinda es sobre casa. Entonces, puede aparecer acompañado de modificadores, y aquí estás observando que tiene un modificador directo, bien, o puede tener también un modificador indirecto, como en este caso que va a ser de mi tío. Ahora, ¿por qué decimos que de mi tío va a ser un modificador indirecto? Porque es una frase preposicional. Profesora, ¿qué es una frase preposicional? Una frase preposicional es todo elemento que está encabezado por una preposición. Esa es una frase preposicional. Entonces, de mi tío está encabezado por una preposición. Por eso se considera como frase preposicional. Y por teoría, la frase preposicional va a funcionar como, va a funcionar como modificador indirecto. Ahora, te dice que también puede ser la frase apositiva. Por ejemplo, si yo digo, Luis, el esposo de María, entonces el esposo de María va a ser una frase apositiva. ¿Bien? ¿Qué es una frase apositiva? Es un elemento, em, es un elemento que es equivalente semánticamente a un sustantivo, ¿ya? Se suele insertar para aclarar o para especificar. En este caso estoy aclarando quién es Luis, ¿no? El esposo de María. Entonces, como son equivalentes, vamos a decir que funciona como modificador indirecto. ¿Ya? Frase positiva, entonces, como MI. Y si no es una frase positiva, puede ser, Luis, vamos a usar la misma idea. ¿Quién es el esposo de María? Bien. Entonces, ¿quién es el esposo de María? Ya lo voy a considerar como una proposición. ¿Por qué lo considero como una proposición? Porque contiene un verbo. Bien, contiene verbo. Cuando ya una unidad sintáctica contiene verbo y está dentro de otra, entonces vamos a decir que es una proposición. Bien, entonces aquí tienes una proposición subordinada adjetiva. No vamos a dar más detalles de por qué subordinada o adjetiva, porque eso lo vamos a trabajar todavía más adelante en oración. Bien, basta que puedas identificar que como tiene verbo, ya se considera como proposición. Bueno, la proposición subordinada adjetiva va a funcionar como modificador indirecto.
Estos tres elementos, la frase preposicional, la frase apositiva y la proposición subordinada adjetiva, van a funcionar como modificador indirecto dentro de la frase nominal. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta esta parte. ¿Hay algo que no esté claro, chicos? Todo claro, profesora. Muy bien, entonces vamos a seguir. Ahora, vamos a ver cómo es que se clasifica la frase nominal, ¿ya? Esta clasificación se realiza tomando en cuenta dos criterios: el número de núcleos y la presencia del modificador indirecto. Por el número de núcleos, la frase nominal se puede considerar como simple o compuesta coordinada. ¿Cuándo estamos frente a una frase nominal simple? Cuando solamente hay un núcleo. Por ejemplo, mi hermano mayor trabajará en la bolsa de valores. En mi hermano mayor, hermano es el núcleo. En la bolsa de valores, bolsa es el núcleo. Entonces, como solamente hay un núcleo, vas a decir que es una frase nominal simple. Pero si tienes dos o más núcleos, entonces la vas a considerar como compuesta. Generalmente estos núcleos aparecen coordinados por una conjunción coordinante, de ahí el nombre. Entonces, si tú dices, las puertas y las ventanas, tienes dos núcleos, bien, y están unidos por el conector y entonces se va a considerar como compuesta coordinada. Lo mismo en estos deportes se juegan con pelota y raquetas. Pelota y raquetas son dos sustantivos que están unidos por medio de la conjunción y. Entonces, también vas a considerarla como compuesta coordinada. ¿Sí? Hasta aquí hay preguntas, chicos. ¿Se comprendió esta clasificación de la FN? Solamente vas a tomar en cuenta el, em, la cantidad de núcleos. Bien. Ahora, el otro criterio es por la presencia o no del modificador indirecto. Como has observado, el modificador indirecto, eh, esta función va a ser desarrollada por estructuras más complejas, ¿no? Que son la frase preposicional, la ¿Qué? frase positiva Sí. o una proposición subordinada, ¿no? Entonces, si aparece el modificador indirecto, vas a estar frente a una frase nominal compleja, ¿bien? Justamente por la cantidad de información que estaba presente, ¿no? Ahora, si la frase nominal no presenta MI, entonces vas a considerarla como incompleta, ¿ya? Es fundamental o determinante la presencia del MI para que tú puedas clasificar a la frase nominal, ¿ok? A ver, tenemos aquí los ejemplos. Te dicen, esto lo compré para mí. Esto y mí son frases nominales, al igual que lo, y se van a considerar como incomplejas porque no tienen modificador indirecto. Yo colgué unos cuadros preciosos en su habitación. Yo, unos cuadros preciosos y su habitación se consideran como frases nominales incompletas. A diferencia de las oraciones, miles de turistas vendrán a la playa, Daniela, la maestra, entregará las agendas y la sortija que te obsequié es de plata. ¿Por qué? Porque en estos casos hay frase preposicional, hay frase positiva y hay preposición subordinada. Entonces, estas unidades sintácticas cumplen el rol de modificador indirecto. ¿Bien? Ok. Ahora, tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. ¿Qué es lo que te piden? Que clasifiques las frases nominales que están subrayadas. Tienes algunos minutos.
¿Listo, chicos? ¿Clasificaron las frases? A ver, otro traje y gorro de baño hoy. Ya, en este caso hay dos núcleos, ¿no? Que es traje y gorro. Entonces vamos a considerarla como compuesta. Bien. Ujú. Y también la vamos a considerar como compleja. ¿Por qué? Porque hay un MI. Bien. Luego tiene tu directorio. En ese caso, vas a encontrar una frase nominal simple, porque solo tiene un núcleo, y va a ser incompleja porque carece de MI. Las obras de arte están expuestas en la galería. Las obras de arte, obras es tu núcleo, entonces va a ser simple, solo hay un núcleo. Y si hay MI, que es de arte, que es una frase preposicional, entonces va a ser compleja. Aquel auto rojo se detuvo en medio de la calle. A ver, auto es tu núcleo, solamente hay uno. Es simple. Bien. Y no hay MI, entonces la voy a considerar como incompleta. Luego, ayer fueron interrogadas aquellas tres personas. Aquellas tres personas tienes un solo núcleo, es simple, y carece de MI, ¿no? Entonces, como carece de MI, va a ser incompleto.
Luego tienes, el robo y la aportación ilegal de armas son delitos. Robo y portación son dos núcleos, entonces va a ser compuesta. De armas es un MI, entonces es complejo. Finalmente tienes rosas blancas, girasoles y claveles. Definitivamente es compuesta. Le tienes tres núcleos. No hay MI, entonces va a ser incompleto. Bien, listo. Eh, ¿Tuvieron alguna dificultad con alguna de estas oraciones, chicos? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a ver sobre la concordancia en la frase nominal. De manera obligatoria se tiene que establecer la concordancia entre el núcleo y sus modificadores. Bien, de manera obligatoria. Modificadores directos, ¿ok? Eso involucra a los determinantes y al adjetivo. Así como puedes observar en estas frases, estos sombreros antiguos, masculino plural. Si el núcleo es el masculino plural, sus determinantes y sus adjetivos también. Aquellos anteojos nuevos, las señoritas fabulosas, varias canicas blancas, ahí puedes observar cómo se da esa concordancia. Pero la concordancia con el MI, eh, si es frase preposicional, no es obligatoria. Bien. A diferencia, si el MI es una frase positiva o una preposición subordinada adjetiva, ahí sí. Por ejemplo, mi primo, el gerente comercial, ahí tengo una posición, entonces sí debe establecer concordancia, ¿no? O si digo Octavio, quien nos leyó tres historias, también es una proposición subordinada, entonces también tiene que establecer concordancia. ¿Bien? Pero no si es una frase preposicional, te mencionaba. Por ejemplo, yo puedo decir el libro de mis primos. Y ese MI está en plural, pero el núcleo va a estar en singular. Entonces ahí no es obligatoria la concordancia. ¿Bien? Listo. Veamos ahora las diferentes funciones que puede desempeñar la FN. Es muy versátil, chicos. La FN hasta sale de la oración. Bueno, ¿qué funciones puede cumplir? A ver, puede ser vocativo, puede ser sujeto, o si está en el predicado puede ser un complemento. Un complemento atributo, un objeto directo, un objeto indirecto, un circunstancial, un agente, un complemento de nombre, un complemento adjetivo o un complemento de verbo. A ver, te voy a dar un par de minutos para que leas esta diapositiva y luego voy a hacer la explicación, ¿ok?
Muy bien. A ver, mira, en esta diapositiva observas que la frase nominal puede ser un vocativo. ¿Qué es un vocativo? El vocativo es un elemento extraoracional, ¿ya? No es ni sujeto ni predicado, está fuera de la oración. Entonces, en sí, el vocativo es el interlocutor, es con quien tú estás hablando. A veces el emisor considera importante mencionar, ¿no? ¿Quién es el vocativo? Y por eso es que no se puede considerar como parte de la oración. Normalmente siempre lo vas a separar de la oración por medio de una coma. Pero, como estás observando, el vocativo puede ser una frase nominal. Por ejemplo, señores, tenemos las mejores ofertas del mercado. Señores es un vocativo. Me da mucho gusto verte, hermano. Hermano es el vocativo. Vine, Zenaida, en cuanto pude. Zenaida es el vocativo. Pero tanto señores, hermano y Zenaida son frases nominales porque son sustantivos. ¿Bien? Ok, entonces esta sería una función que puede cumplir la frase nominal fuera de la oración. La otra función es la función de sujeto. ¿Recuerdan el significado del sujeto? El sujeto es el responsable de la acción, ¿no? Es el tema de la oración. Entonces, la frase nominal cumple esta función. Puede ser el tema. Por ejemplo, todas las municiones fueron gastadas. El sujeto es todas las municiones. Lanzó los dados al tablero el jugador. ¿Quién hizo la acción? El jugador, que es una frase nominal, entonces va a ser el sujeto. Si tu frase nominal no es vocativo, no es sujeto, podría ser algún complemento. Y esto ya ocurre en el predicado. Tienes el complemento atributo, el objeto directo. ¿Cuándo hablamos de un complemento atributo? Cuando aparece un verbo copulativo. Necesariamente. Bien. ¿Cuáles son los verbos copulativos del español fundamentales? Tiene ser, estar, parecer. Bien. Entonces, el complemento atributo suele presentarse después de estos verbos, hablando o haciendo referencia del sujeto. Por ejemplo, sus padres son personas muy atentas. Personas muy atentas es equivalente a sus padres. Juan Carlos ha sido el mejor cantante. El mejor cantante es equivalente a decir Juan Carlos y aparece después de un verbo copulativo. Bien. Luego tienes el objeto directo. En este caso, la frase nominal lo que va a hacer es complementar el significado de un verbo transitivo. Por ejemplo, recibí un correo de la institución el lunes. Un correo de la institución es una frase nominal. Homero acompañó a Berta a la fiesta de graduación. Berta es una frase nominal que está complementando al verbo acompañar. Entonces, la frase nominal cuando aparece después de un verbo transitivo va a funcionar como objeto directo. Aparece complementando. Aquí tienes tres funciones más. Te voy a dar también un par de minutos para que puedas leer. ¿Bien?
¿Listo, chicos? ¿Leyeron? Ahora, vamos a hablar un poco del objeto indirecto. El objeto indirecto es el destino de la acción. Bien, es hacia quién se va a dirigir la acción verbal. Por eso te lo definen como el destino claro. Por ejemplo, les devolví los libros de quechua hoy. Cuando dices les devolví, implica que fue a alguien, ¿no? Bueno, a varios en este caso. Entonces, ese les aparece reemplazando a ese destino claro. Va a desempeñar en función de objeto indirecto. Bien. A mi amigo le agrada bailar rock. Como puedes ver, aquí aparece el objeto indirecto explícito, que es mi amigo, pero también aparece pronominalizado por le. Ambos serían objetos indirectos y ambos son frases nominales. Luego tienes el complemento circunstancial. El complemento circunstancial te va a expresar las circunstancias del verbo. Te va a decir dónde, cuándo, con quién. Por ejemplo, en el estrado de honor se entregaron los diplomas. El estrado de honor es el lugar. Yo fui a la tribuna norte con mi padrino. La tribuna norte es el lugar y mi padrino es una compañía, ¿no? Entonces tienes un circunstancial de compañía. Pero tanto el estrado de honor, la tribuna norte, mi padrino son frases nominales. Son frases nominales. Luego tienes el complemento agente. El complemento agente se presenta solamente con oraciones pasivas. ¿Quién es el complemento agente? Es el responsable de la acción en una oración pasiva, es el que realiza la acción. Profesor, el que realiza la acción es el sujeto, claro, pero en una oración pasiva el sujeto es el que recibe la acción. Bien, entonces tienes, aquella ciudad ha sido visitada por los turistas colombianos. Los turistas colombianos es una frase nominal. Las mercancías fueron transportadas por ellos. Ellos es un pronombre, entonces forma una frase nominal y es el complemento ajeno. Chicos, hasta aquí hay preguntas. No, profesora. No, ¿Vamos bien profesora. entonces? Ok, perfecto. Entonces seguimos. Tienes aquí las funciones de complemento. Tienes complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Por qué reciben estas denominaciones? Porque justamente estas categorías a las que van a complementar. Por ejemplo, el polo de estampado dorado es extravagante. Estampado dorado es una frase nominal que complementa polo y polo es un sustantivo, es un nombre. Entonces, funciona como complemento de nombre. Luego tienes como complemento de adjetivo. El niño está cansado de muchos videojuegos. Muchos videojuegos es una frase nominal. Complementa cansado, que es un adjetivo. El gerente aceptó un nuevo socio. Un nuevo socio es una frase nominal y está complementando el verbo aceptar. Por eso se denomina complemento de verbo. Por eso reciben estas denominaciones, chicos. Todo depende de la categoría a la que estén complementados. Bien. Ok. Con esa teoría, entonces, desarrollamos el segundo ejercicio de aplicación, que es lo que te pide que determines la función que cumple la frase nominal subrayada. Tienes algunos minutos para que puedas trabajar, ¿ok?
¿Listo, chicos? ¿Terminaron? A ver, en la primera oración. El domingo conseguí las entradas del partido. ¿Qué función cumplirá las entradas del partido? Un verbo transitivo, ¿no? Muy bien. Si está con verbo transitivo, entonces va a ser un objeto. Directo. Muy bien. Es un OD. Ya está. Jefe, en un momento le entregaré la notificación. Jefe, ¿qué función cumplirá? Vocativo. Es un vocativo. Es un vocativo. Anoche le entregué la correspondencia a mi tía. Ese le, ¿cómo podría funcionar? Como un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque es un destino. Ahora te comento, el le y les siempre funcionan como hoy, ¿ya? Toma nota de ello porque te va a servir incluso para más adelante. Siempre funcionan como hoy. Una solución es la mejor alternativa, alumnos. ¿Qué función cumple la mejor alternativa? Atributivo. Complemento atributo, ¿no? ¿Por qué? Porque está con un verbo copulativo, ¿ya? Está con un verbo copulativo. Los archivos fueron guardados por la secretaria. ¿Qué función cumplirá por la secretaria? Ella es la responsable de la acción. Pero si analizas la estructura de la oración, es pasiva, ¿no? Porque el sujeto recibe la acción. Entonces, la que realiza la acción se va a denominar complemento ajeno. Bien. Estela, las bebidas azucaradas generan adicción. ¿Qué función cumplirá? Es el tema, ¿no? Es el sujeto. Bien. Bueno, ahí ellas realizan, ¿no? La acción. Yo no conocí a nadie aquella noche, profesora. ¿Qué será aquella noche, chicos? Circunstancial. Un complemento cir- circunstancial. Ya está. Ok. ¿Dudas, preguntas, dificultades que hayan tenido con este ejercicio? Profesora, no es de Sí, este ejercicio, pero podría ser si podría por favor retroceder la diapositiva, que no le tomé captura. claro que sí. ¿Esta? Sí, Ok, me avisas. ya está, gracias. Entonces seguimos. Bueno, ya hemos revisado los diferentes aspectos que te mencioné de la frase nominal al inicio de la clase, como la definición, la estructura, las clases y la función. Ahora lo que vamos a trabajar son las categorías que funcionan como su núcleo, que son el nombre y el pronombre. Bien, vamos a desarrollar esta teoría. A ver, comencemos con el nombre, denominado también sustantivo. Bien, es un clasificador en las lenguas. Bien, es un clasificador. Si te pones a pensar, todo lo que existe en nuestro entorno tiene un nombre. Bien, todo va a tener un nombre. Observa todo lo que hay en tu entorno y te vas a dar cuenta que tiene como una etiqueta. Lo que tiene existencia propia, que sería lo concreto, y también lo que sientes, que es lo abstracto, pero todo tiene un nombre. Entonces, semánticamente el nombre o sustantivo lo que hace es designar seres materiales o inmateriales. Lo que yo te decía de concreto o abstracto. Bien, sintácticamente va a cumplir la función de núcleo de frase nominal. Es el elemento central. Morfológicamente vamos a decir que se trata de una palabra variable.
que admite flexión de género, número, y también te va a admitir que le adiciones morfemas derivativos. ¿Ok? En cuanto a la clasificación, tiene una clasificación amplia. Hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Bien, te voy a dar un par de minutos para que puedas leer este esquema, lo analices y luego lo vamos a explicar. ¿Ok? Muy bien. Mira, la forma más general te decía de clasificar al nombre es como propio común. La clasificación o la subclasificación de los nombres propios es bastante amplia. Bien, tú vas a encontrar antropónimos, patronímicos, topónimos, zoónimos, hitónimos, teónimos, etc. Hay muchos más. Entonces vamos a trabajar primero esto. Tienes los antropónimos. ¿Qué son los antropónimos? Son los nombres de personas. Y dentro de ellos puedes encontrar los hipocorísticos, que son esas formas de cariño, ¿no? Cuando nos referimos al nombre de alguien. Por ejemplo, en lugar de decir Milagros, de repente decimos Mili. O de repente en lugar de decir Patricia, decimos Pati. O en lugar de decir Tatiana, dices Tati, ¿no? Esos son los hipocorísticos. Luego tienes los patronímicos. Los patronímicos son apellidos que derivan de nombres. Por ejemplo, Fernández de Fernando, Benítez de Benito, Márquez de Marco. Los topónimos son los nombres de lugares. Bien. Cajamarca, Pastoruri. Dentro de los topónimos puedes encontrar los hidrónimos. Los hidrónimos son nombres de ríos, mares, lagos. Bien, o sea, lo relacionado al lago, ¿no? Tienes, por ejemplo, Chillón, tienes Rímac, tienes Pacífico, Atlántico, etcétera. Bien. Ahora, también puedes encontrar zoónimos, que son nombres de animales, como por ejemplo Platero, Bucéfalo, Pegaso. Muy bien. Eso en cuanto a los nombres propios. Pero también vas a tener los nombres comunes, que son los que designan de manera general. Ahí te encuentras a los concretos y abstractos. Bien. Los concretos son aquellos que se refieren a elementos que tienen existencia propia, independiente del ser humano. Existen por sí mismos. Y los abstractos no. Los abstractos carecen de existencia independiente del ser humano. Es más, existen porque existe el ser humano. Entonces, ¿de qué hablamos cuando mencionamos a sustantivos abstractos? Pues nos referimos
a la amistad, a la bondad, a la maldad, a la solidaridad, a la belleza, etc. ¿Bien? Luego tienes los sustantivos concretos, ya te expliqué a qué se refieren, y según la cantidad, estos pueden clasificarse como individuales o colectivos. Son individuales cuando solamente se refieren a un elemento. Por ejemplo, pinos, alumnos, personas, soldados. ¿Bien? Y los colectivos son sustantivos que estando en singular se refieren a una colectividad. Vas a encontrar dos tipos de colectivos, los derivados y los primitivos. Por ejemplo, de pinos tienes pinar, de alumnos, alumnado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Has insertado un morfema derivativo, es el lexema, y has creado el colectivo. Por eso se llama colectivo derivado. Pero hay otros que no, el colectivo se forma con otro lexema. Ese es tu colectivo primitivo. Por ejemplo, de personas, gente, de soldado, ejército, de cerdo, piar, de perro, jauría, de estrella, constelación. ¿Ok? Esos son entonces tus diferentes tipos de colectivos. Considerando esta clasificación, vas a resolver el siguiente ejercicio. En el número 1 te piden que cuentes los sustantivos y en el número 2 que correlaciones, que los clasifiques. A ver, tienes algunos minutos para que puedas desarrollar.
¿Listo, chicos? A ver, ¿cuántos sustantivos se encontraron en la número 1? Tienes gatos, tienes sonrisa, tienes tristeza, tienes dueños, tienes estado, tienes ánimo, tienes extraños, emociones, tienes inteligencia y olfato. ¿Ok? ¿Cuántas eran entonces? 10, ¿no? 10 palabritas, ¿ya? Ya está. Luego, clasificamos en la número 2. Vajilla. ¿Cómo clasificamos a vajilla? Vajilla va a ser un colectivo primitivo. Misty va a ser un sustantivo propio. Suricato, suricato es un sustantivo común. Y alameda es un colectivo derivado. Ah, ya. Humanas, humanas puede ser un sustantivo, pero en ese contexto, como aparece después de un sustantivo, está como adjetivo. ¿Ok? Si fuesen las humanas, entonces sí sería sustantivo. Pero como está hablándote de emociones, está caracterizándote un nombre, entonces es un adjetivo. ¿Bien? Muy, muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, profesor. ¿No? Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar y lo que vamos a trabajar corresponde al pronombre. Bien, chicos, el pronombre es la otra categoría que funciona como núcleo de frase nominal. Em, mira, morfológicamente vas a encontrar que el pronombre puede ser variable o puede ser invariable. Bien. ¿Cuándo se dice que es variable? Cuando admite flexión. Entonces hay pronombres que admiten flexión, como usted, por ejemplo, ustedes, ese, esos, ese, esas, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, ¿no? Se pueden flexionar. Pero hay otro grupo que no va a aceptar la flexión. Entonces esos se consideran como invariables. Por ejemplo, yo, por ejemplo, tú, mi, ti, sí, contigo, nadie, no se pueden flexionar. Entonces son considerados como palabras invariables. Eh, bueno, aquí te vas a apoyar bastante en tu conocimiento del español para que puedas determinar si algún pronombre es variable o es invariable. ¿Bien? Sintácticamente, el pronombre ya hemos mencionado que funciona como núcleo de frase nominal y semánticamente su significado va a ser referencial. ¿Por qué? Porque vas a encontrar algunos que hacen referencia a las personas gramaticales y se consideran como pronombres personales. Hay otros que van a situar al nombre y se consideran como demostrativos. Hay otros que van a marcar la posesión y se consideran como posesivos. Hay otros que no te precisan la cantidad, son indefinidos y así. Entonces,
Para saber exactamente su significado, tenemos toda una clasificación. Vamos a trabajar entonces los diferentes tipos de pronombres. Tienes los personales, los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los relativos, interrogativos y exclamativos. ¿Ok? Vamos a comenzar con los pronombres personales. Mira, este cuadrito es muy útil, es bastante funcional. ¿Por qué te digo esto? Porque contiene todos los pronombres personales del español. Bien. Em, Te voy a dar un par de minutos para que puedas leerlo, porque tiene bastante información, y luego lo vamos a explicar. Muy bien. A ver, ahora vamos a explicar. Mira, en este cuadrito, la columna que está de color morado contiene todos los pronombres personales tónicos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos pronombres tienen acento propio, por eso se llaman así tónicos. Frente a los átonos, que son los que carecen de acento. Entonces, es importante que tú aprendas a distinguir los tónicos de los átonos. ¿Cuáles son los tónicos? Tienes yo, tienes mí, conmigo, nosotros, tú, usted, ti, contigo, vosotros, ustedes, él, ella, ello, sí, consigo y sus formas plurales. ¿Bien? Mientras que los átonos son me, nos, te, os, se, lolos, lalas, leles y se. Yo te sugiero que esto lo aprendas de memoria, ¿ya? No hay de otro. Hay que aprenderlos de memoria. Te va a facilitar bastante.
Con respecto a los átonos que estábamos mencionando, estos van a recibir una denominación diferente según el lugar en el que aparecen. Para empezar, los pronombres personales átonos también son llamados pronombres personales clíticos. ¿Ok? Estos clíticos, si aparecen antes del verbo, se van a llamar proclíticos. Por ejemplo, le di un abrazo a mi hijo. Ese le, como aparece antes del verbo, es un proclítico. Pero si dices abrázame, ese me que aparece unido al verbo es un enclítico. Está después del verbo. Bien. No sé si recuerdan cuando trabajamos tildación, mencionamos a las palabras enclitizadas, ¿no? ¿Y de dónde salía ese nombre? Justamente por la presencia de este tipo de pronombre. Muy bien. Ahora, los pronombres que hacen referencia a la primera persona son yo, mi, conmigo, nosotros, me, nos. Los que hacen referencia a la segunda persona son tú, usted, ti, contigo, vosotros, ustedes, te, os, se. Y los que hacen referencia a la tercera persona son él, ella, ello, ellos, ellas, sí, consigo, lo, los, la, las, le, les y se. Bien. Em, Estos pronombres personales átonos te sugería que los aprendas muy bien. ¿Por qué? Porque van a cumplir diferentes funciones. Pueden ser objetos directos u objetos indirectos. Bien. Ahora hay tónicos que también pueden cumplir esa función siempre y cuando estén encabezados con una preposición. Por ejemplo, un para ti, a mí, bien, etc. Entonces, en este cuadro aparecen todos los pronombres personales del español. Claro que hay que hacer la aclaración, ¿no? El vosotros y el os no lo usamos en nuestro dialecto. Se usa en el dialecto peninsular. Bien. Ahora hablemos de otros pronombres. Mm. Tienes los demostrativos. Los demostrativos lo que hacen es situar un elemento con respecto al hablante. Bien. Por ejemplo, te va a decir si está cercano a él, si tiene una distancia intermedia o si está lejos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos del español? Tienes este, estos, ese, esos, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Bien. Hay formas invariables como esto, eso y aquello, que son las formas neutrales. Son neutrales, justamente por eso se llaman neutrales, ¿no? Porque son invariables. Ahora, tienes que recordar que estas formas invariables mm, solamente pueden ser pronombres. No pueden cumplir otra función o aparecer como otra categoría. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en cuanto a los demostrativos, como vamos a trabajar la próxima clase, vas a encontrar los determinantes demostrativos. Los determinantes demostrativos van a ser las mismas palabras que estos pronombres demostrativos, solo que la presencia del nombre es lo que va a marcar la diferencia. Bien, muy bien. Por ejemplo, padre, no discutas con ese. Ese es un pronombre demostrativo. Aquellas son mis gafas de sol. Aquellas es un pronombre demostrativo. Bien, está solito. Pero si yo dijera, padre, no discutas con ese hombre, entonces inmediatamente se vuelve un determinante demostrativo. O aquellas gafas son de sol, aquellas gafas también sería un determinante. Bien, entonces es muy importante que no esté presente el, el sustantivo para que pueda funcionar como pronombre. Ok, seguimos. Luego tienes los posesivos. Los posesivos son pronombres que van a señalar la posesión o pertenencia de las personas gramaticales.
Tienes mío, míos, mía, mías, tienes tuyo, tuyos, tuya, tuyas, tienes suyo, suyos, suyas, suyas, y también vas a tener las formas vuestro, vuestros, vuestra, vuestras, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Bien, marcan la posesión de las personas gramaticales. También te voy a hacer la misma aclaración. También los vas a encontrar como determinantes. Bien, también la vas a encontrar como determinantes, solo que como determinantes tienen que aparecer, ya sabes, con su sustantivo, ¿no? La casa suya, el libro nuestro, así tiene que aparecer. Bien, si aparece solo como en estos ejemplos, entonces van a ser pronombres. Siempre marco esta diferencia porque la próxima clase vamos a trabajar los determinantes demostrativos, los determinantes posesivos y probablemente piensen, profesora, pero eso ya lo vimos en pronombres. Entonces es bueno hacer esa aclaración. Es determinante cuando está acompañando a un sustantivo. Cuando lo está reemplazando es pronombre. Ok, luego tienes los indefinidos. Los los indefinidos no te precisan cantidad, ¿ya? No te dicen cantidad exacta. Tienes, por ejemplo, algo, nada, alguien, nadie, quién, quienes quiera, mucho, todo, ambos. Pero no te dicen cuántos. Por ejemplo, ambos trabajaron al norte del país, pero no te especifica el número exacto. Muchos denunciaron fallas mecánicas, tampoco. Entonces, están clasificados como estos indefinidos. Voy a hacer la misma aclaración. ¿Cuál es la aclaración? La aclaración es que estos también pueden ser determinantes. Bien. Por ejemplo, muchos alumnos faltaron. Entonces ahí es determinante. Pero si lo dejas como muchos, entonces va a ser pronombre. Hasta aquí, chicos. ¿Hay preguntas? No, profesora. ¿Vamos No, bien? ¿Se está profesora. comprendiendo? Sí, Miss. Ya. Ahora vamos a hablar de los pronombres relativos. Mira, ¿por qué se llaman relativos? Esto lo vamos a explicar. Por ejemplo, el libro que me prestó es interesante. Digamos que esa es mi oración, ¿sí? Esta oración contiene un pronombre relativo. Es el pronombre que, ese es el relativo, ¿ok? Ahora te explico. ¿Cuántas ideas contiene esta oración? La primera es que el libro es interesante. Bien, es interesante. Y la segunda es que el libro es prestado, ¿sí o no? Entonces tienes ahí dos ideas. Pero nosotros no hablamos así, no somos robots. El libro es interesante, el libro es prestado. No, nosotros lo que hacemos es unir ideas. El libro que me prestó es interesante, entonces aparece el qué. El qué está reemplazando la palabra libro, porque como puedes observar, ese sería el elemento que se estaría repitiendo. Entonces, reemplaza el libro y lo relaciona con otra idea, que es prestado. Entonces, en ese caso, vas a tener un pronombre porque está reemplazando un sustantivo y es relativo porque lo está relacionando con otra idea. Todos los pronombres relativos que son qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuyo, van a trabajar de esa forma. Por ello, cuando se presentan, siempre tienen como antecedente a un sustantivo. Bien, siempre van a tener como antecedente a un sustantivo. ¿Ok?
Muy bien. Bien, entonces acá tienes más ejemplos, ¿no? Los relojes que te regaló eran muy finos. Ese que te regaló, ese que está reemplazando a relojes. Bien. Josefina, quien es abogada, viajará a Loreto. Ese quien te habla de Josefina. Ahora, hay todo un uso y una aclaración, ¿no? Por ejemplo, el quién, este relativo se usa cuando el antecedente es un ser humano. Tiene el rasgo de más humano, es una persona. El qué en ese sentido es más amplio, porque se refiere a un objeto. Muy bien. Vamos a seguir ahora con los interrogativos y los exclamativos. Son casi los mismos que los relativos, a diferencia del cuyo nada más, ¿no? El cuyo siempre es relativo. Los demás pueden ser interrogativos o exclamativos. ¿Cuál es la diferencia cuando estás frente a pronombres interrogativos? Cuando estos plantean preguntas. Bien. Por ejemplo, ¿dónde está el resto de los participantes? ¿Dónde está el resto de los participantes? Es una pregunta directa. Está entre signos de interrogación. O dime quién preparó el buffet. Ese dime quién preparó el buffet es una pregunta indirecta. Bien, es una pregunta indirecta. Entonces, basta que se busque información para que aparezcan estos pronombres interrogativos, de manera directa o de manera indirecta. Algo similar sucede con los exclamativos. Estos lo que hacen es expresar algún tipo de emoción o carga subjetiva. Por ejemplo, qué, quién, cuál, cuánto, ¿no? ¿Cómo llegó a tu domicilio, Baluna? Entonces, ese cómo está demostrando algún tipo de sentimiento o emoción. Mary, me sorprende cuánto dinero has gastado. Ese cuánto también está manifestando un tipo de sorpresa, ¿no? Que es una emoción, es subjetiva. Y entonces la diferencia fundamental entre estos dos tipos de pronombres es que los interrogativos te plantean preguntas y los exclamativos expresan algún tipo de sentimiento o emoción. Muy bien. Eh, ¿Preguntas sobre esta parte teórica, chicos? No, profesora. Muy bien. Ya, entonces trabajamos nuestro último ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques la alternativa con más pronombres y en la segunda que los clasifiques. Tienes algunos minutos.
¿Listo, chicos? Ah, em, en la primera tenías que identificar los pronombres. Dice, las alhajas que te robaron eran de fantasía. Te pregunto, ¿cuáles eran los pronombres en esta primera oración? Porque para llegar a la clave tenemos que identificarlos, ¿no? Te, muy bien. ¿Y cuál era el otro? Que hay otro. Las, No, las está como determinante artículo porque está acompañando al sustantivo alhaja. El otro pronombre aquí era ¿qué? Ya, ese era el otro pronombre. ¿Qué pronombre es? Es un relativo, porque tiene como antecedente a un sustantivo. Henry, ¿puedes constituir una empresa con ella? ¿Cuál es el pronombre? Ella, ¿ok? Ella era. Ya está. Ellos encontraron una muestra de sangre aquí. El pronombre era ellos. Ya. Si usted no quiere testificar, eso es asunto suyo. Dime, ¿cuáles eran los pronombres aquí? usted, Muy bien, usted. ¿Qué más? eso, Muy bien. Es nada más, ¿no? Nada más. Profesor, ¿y suyo? Suyo está como determinante porque está al lado de un sustantivo. Dice asunto suyo. Aquellos nos llamaron a nosotros para ayudarlos. ¿Cuáles son los pronombres? aquellos, Tienes aquellos, tienes nos, tienes nosotros y tienes los en ayudarlos, ¿no? El enclitivo. Muy bien. Y efectivamente ahí estaba tu respuesta, ¿no? Porque habían 4 pronombres personales. Luego tienes las dos. El pueblo que visité tiene varios atractivos turísticos. ¿Qué? ¿Cómo lo clasifico? Es un relativo, ¿no? Es un relativo. Luego tienes, esta insignia personalizada es suya. Suya, ¿cómo clasifico a suya? posesivo, Muy bien, es un posesivo. Aquel tenía una rosa en la palma de su mano, Inés. Aquel es un, demostrativo, muy bien, demostrativo. Y finalmente él y yo, ese yo era un pronombre personal, ¿ya? Ya está, listo. Ok, chicos, no sé si he quedado preguntas de esta parte teórica. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces continuamos. Tenemos 4 preguntitas seleccionadas. A ver, me dan un minuto, chicos, por favor. A ver, tenemos la pregunta 4. Te piden frase nominal completa. Tienes algunos minutos para analizar.
Van enviando su clave, chicos. Ya, a ver. Cuando te piden frase nominal compleja, lo que te están pidiendo es una frase nominal que contenga MI. Bien, MI. Entonces, a ver, vamos a analizar cada una de estas alternativas para poder identificar. Entrenador, lanzaron la pelota tan alto que se perdió. ¿Cuáles son las frases nominales? Tienes entrenador, la pelota y C. Y como puedes observar, ninguna de ellas tenía MI. ¿Ok? Luego, hoy organizamos todas las revistas y los periódicos. La frase es todas las revistas y los periódicos. Es compuesta porque tiene dos núcleos, revistas y periódicos. Pero lo que no se observa es MI, solamente hay MD. La cantante juvenil rápidamente salió al escenario. Sus frases nominales son la cantante juvenil y escenario. Pero no hay MI, ¿no? Profesor, y el rápidamente, no, el rápidamente es un, ¿ok? Es un adverbio, entonces no es parte de la frase nominal. El adverbio forma su propia frase, que es la frase adverbial, ¿ok? Mónica indicó que elaborarán un nuevo cronograma. Mónica y un nuevo cronograma son frases nominales. Bien, no, ninguna de ellas tiene MI. Mónica es solamente un núcleo y un nuevo cronograma lo que tiene es MD, dos modificadores directos. Guillermo, mi hijo compró un nuevo juego de mesa. ¿Cuáles son las frases nominales? Guillermo, mi hijo y un nuevo juego de mesa. ¿Ya? Aquí tienes Guillermo, que es un vocativo, solamente está conformada por un núcleo. Mi hijo tiene MD y tiene núcleo. Y un nuevo juego de mesa, ahí sí tienes, ¿no? Tienes núcleo, que es juego, y de mesa, que es un MI. Entonces, en la alternativa E aparecía la frase nominal compleja que te estaban solicitando. ¿Bien? Ok, vamos con la siguiente. En las 5 te piden que identifiques la función de esas frases nominales subrayadas. Tienes un par de minutos.
Muy bien. A ver, los lunes regresamos juntos de la universidad. Los lunes te indica el momento de la acción, entonces es un complemento circunstancial. Ya está. Luego, Mayra guardó la evidencia de la investigación. La evidencia de la investigación está completando el verbo guardar, que es un verbo transitivo. Entonces está como objeto directo. No era de fuentes fidedignas la información. La información no era de fuentes fidedignas, es el tema. Entonces, como tema va a ser el sujeto. Bien, el sujeto. Y finalmente tienes, ¿están de acuerdo colegas con la decisión? Ese colegas es el vocativo porque es con quien se está hablando. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, tu clave aparecía en dadito. Bien. Vamos con la pregunta 9. Te piden que clasifiques los sustantivos. A ver, tienes algunos minutos. Muy bien. A ver. Justicia. ¿Cómo vamos a clasificar a justicia? Justicia es un sustantivo abstracto. Viñedo es un sustantivo colectivo. Es un colectivo derivado. Deriva de viña. Tropa. Tropa es un colectivo, pero es un colectivo primitivo. Entonces, finalmente tienes caral, que es un sustantivo propio topónimo. Bien, tu clave aparecía en casita. Última preguntita, chicos, última preguntita.
Hay que clasificar los pronombres. Tienes 2 minutitos. Muy bien. A ver. Muy bien. Varios es un indefinido. Aquellas se va a considerar como un demostrativo. Nos es un pronombre personal. Ya sabes que es un átono. Bien. Y finalmente tienes suyos, que es un posesivo. Entonces tu respuesta correcta aparecía en la última alternativa. Bien, chicos, buen trabajo. No sé si ha quedado alguna duda, alguna pregunta, sea de la teoría o de la parte práctica, antes de terminar nuestra clase. ¿Todo claro? Ok. Como bien saben, la próxima clase continuamos con la segunda parte de frase nominal y nos centramos en las categorías que funcionan como sus modificadores directos. Bien, chicos. Bueno, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.